Buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta nueva videoconferencia de la Universidad Nueva San Salvador. Esta tarde vamos a tener con nosotros a René Antonio Chanta, historiador salvadoreño. Él ha estudiado filosofía en la Universidad Centroamericana, es un investigador independiente en el área más bien de las ciencias sociales, es especialista en historia de las religiones y sobre el esoterismo occidental. Ha escrito sobre diferentes temas, pero se ha ocupado bien de la masonería salvadoreña. Y ese es el tema pues que él tratará esta tarde, sobre la sociedad teosófica también y sobre el pensamiento social cristiano. Actualmente también René, incansable, pues sigue sus estudios, en este caso en la rama del derecho, también en la Universidad Nueva San Salvador. Así es que pues yo quiero darle la bienvenida a René. Espero que todos me escuchen bien. Sí, se le escucha bien, doctor. Gracias, Catherine. Entonces, le damos la bienvenida a René. No sé si el doctor Hernán Contreras, nuestro rector emeritus, quiere decir algunas palabras. Doctor Contreras. Puede ser. Gracias. Un respetuoso y cordial saludo para todos y muy especialmente para nuestro amigo René Antonio Chanta, que ha aceptado gustosamente la invitación que se le hiciera para participar en estos eventos que son parte de la promoción cultural que hace la UNSA. Así que bienvenido, René, por favor. René, y le expreso también el agradecimiento institucional de la UNSA por su participación y esperamos que nos siga colaborando en estos eventos que han tenido una gran aceptación. Así que muchas gracias, bienvenido. Muy bien, entonces, gracias también por la invitación, ¿verdad? Aprovechar estos espacios, ¿no? De reflexión, yo creo que son muy importantes, entonces, para ir promoviendo, pues, que sepamos, pues, de qué se está investigando en nuestro país, en diferentes lados, en diferentes lugares, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, eso nos va enriqueciendo culturalmente, ¿no? Bien, entonces el tema, ¿verdad?, que yo les voy a compartir en esta tarde es pues sobre la masonería salvadoreña, evidentemente, ¿no? Y ahí le pongo un rango de tiempo, ¿verdad? Puede ser que me pase algunos años por cuestiones ahí de revisión de fuentes, pero yo le he puesto ahí los años de 1927 a 1950, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he puesto aquí para la presentación de esta tarde. Voy a ver si puedo proyectar aquí, solo permítanme un ratito. Algunas imágenes y también pues una diapositiva pues que tengo para aquí para compartir con todos ustedes, ¿verdad? Entonces no sé si se puede observar Sí se ve, René. Solo póngalo en grande, por favor. Sí, ahí lo ven. Gracias por ahí. Bien, entonces la masonería en El Salvador, como les decía, de 1927 a 1950.
unas aclaraciones previas respecto a esto es lo siguiente: se va a presentar la parte más pública de esta institución, es decir, pues lo que apareció publicado en revistas, en periódicos y en otras fuentes escritas. A eso me voy a yo a sujetar. No me voy a sujetar pues a la parte interna de estas instituciones. Hago lo mismo cuando trabajo, por ejemplo, el espiritismo o la sociedad teosófica, ¿no? Es decir, yo reviso lo que se ha publicado, lo que se puso ahí en algunos periódicos, tanto dentro y fuera del país, y la fuente central que he agarrado pues es la propia revista de la masonería aquí en El Salvador, que es la revista Chitaca. Ya vamos a ver ahí algunas imágenes para que podamos ahí observar y sustentar lo que yo les estoy aclarando. Por otro lado, pues voy a presentar, bueno, lo que yo he investigado, por decirlo así, ¿no? Es el tema de la masonería, o la francmasonería, como le llaman también en otras latitudes, como un fenómeno cultural, ¿verdad? Eso hay que ver, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es que yo lanzo mi estudio, la masonería como un fenómeno cultural, porque hay otras vías también para acercarse a estas instituciones, ¿verdad? Hay diferentes métodos ahora, ¿no?, de investigación. Hoy pues tenemos una preponderancia de los métodos cualitativos, ¿no? Los métodos etnográficos, por ejemplo, para acercarnos a la realidad. La historia cultural también es muy interesante, la historia de las mentalidades. Pero aquí pues quizás me doy la mano con los antropólogos, ¿no?, porque es la masonería como un fenómeno cultural, que también es un campo de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Bien, y lo tercero pues es que el trabajo se enmarca dentro de la línea de estudio del esoterismo occidental. Este término es acuñado en Inglaterra, ¿no? El esoterismo occidental, más que todo, pues para dar referencia al esoterismo que surge en el año 1700 en adelante, ¿verdad? Cuando ya estaba pues puesta la modernidad, pues ahí surgen evidentemente diferentes expresiones de lo que podría considerarse el esoterismo occidental. Entre eso pues estaría la masonería, pues que hace poco, en el año 2017, o sea, bueno, relativamente hace poco, en el año 2017, estuvo pues conmemorando los 300 años, ¿verdad?, de fundación, ¿no?, de la masonería, ¿verdad?, desde el tiempo moderno, ¿no? ¿No? Porque si podemos ver fuentes previas, pues podemos ver que la masonería es algo mucho más antiguo, ahí desde las cortes de Salomón, algo por ahí, ¿no? Pero podemos decir que la masonería pues moderna pues surge ahí en el año 1776, por ahí, ¿no?, por 1777. Bien, así esa es la aclaración previa que yo voy a hacer y que voy a lanzar, y he revisado por fuentes documentales, más que todo, y de ahí pues lanzo el análisis. Solamente aquí para presentar pues algunas revistas, ¿verdad?, que trabajan esto, algunos centros de estudio. Yo estoy afiliado a algunos de estos, donde se puede hallar también información sobre estudios históricos de la masonería o estudios culturales de la francmasonería. La primera es la revista de estudios históricos de la masonería latinoamericana y caribeña, que tiene su sede esta revista en la Universidad de Costa Rica. Ahí pueden hallar pues bastantes estudios, bastantes temas, ¿verdad?, o bastantes análisis en torno a la masonería, desde la historia, por supuesto, ¿no? En el caso mío, pues ahí pueden, en el buscador poner René Chanta masonería y les van a aparecer los artículos que yo he publicado, ¿verdad? Y más que todo la masonería aquí en El Salvador, ¿no? Tal vez alguna vez publiqué sobre la masonería en otros lados, o a veces pues el esfuerzo que hace el historiador de cruzar las fuentes, muchas veces pues en otros lados se publicaba sobre la masonería en El Salvador, entonces yo agarro esas fuentes, ¿no?, también para confrontarlas con las fuentes que se publicaron acá, ¿verdad? Pero ahí pueden hallar ustedes diferentes estudios sobre la masonería en el ámbito educativo, en el ámbito del derecho, la simbología masónica también, la antimasonería, que es un campo amplio y grande, el conflicto que se dio entre masonería e iglesia católica durante bastantes años, y otros conflictos un poco más duros, ¿no?, porque la masonería siempre fue perseguida, sobre todo por regímenes totalitarios, ya lo vamos a ver aquí, pero también. Entonces, ahí pueden hallar en esa revista, REMLAC. Está también el Centro de Estudios del Esoterismo Occidental, que está afiliado a la Universidad de Buenos Aires, que también es muy importante, ahí hace estudios, pero no solamente de la masonería, también hace de la cábala judía, hace estudios del espiritismo, de los rosacruces, de los gnósticos, etc. Es un campo amplio de estudio que hace este centro de estudios, y es también un observatorio de estos estudios que se hacen a nivel internacional. Y por último está el CECME, el Centro de Estudios de la Masonería, Centro de Estudios Históricos de la Masonería Española. Hace poco me afilié ahí, y fue el centro que presidió durante muchos años Ferrer Benimeli, que quizás en la lengua española es el máximo estudioso de la masonería.
en lengua española, ¿no? Entonces, él lo dirigió durante mucho tiempo, ahora pues es director emérito de ese centro de estudios, porque él lo funda en el 1983, ¿verdad? Y está vigente ese centro de estudios y ese congreso, simposios, para seguir reflexionando sobre este tema. Bien, las fuentes consultadas para la investigación en la revista Chitac, el órgano oficial de la Logia Cuscatlán. También está, quizás hasta el momento, el único libro de historia que ha sido difundido de la historia de la masonería salvadoreña, es el libro del historiador cubano Francisco J. Ponte, aunque aquí me está informando el doctor Cáceres que Roberto Valdés al parecer va a publicar un libro, ¿no?, de la masonería aquí en El Salvador, sobre todo en el siglo XIX. Entonces ya sería agregar pues otra publicación, ¿verdad? Lo que él ha investigado. Pero está este libro de este historiador, Francisco J. Ponte, solo que él se detiene en 1962, ¿verdad? Ahí es donde hace su estudio. Y hay otras publicaciones que tienen fuentes directas de la masonería también, que salieron en algunos periódicos, en algunas revistas, etcétera, o algunos que fueron figuras públicas, porque hay presidentes también que fueron, bueno, desde el siglo XIX, ¿no? Un Rafael Saldívar, ¿no? Pero vamos a ver que en el siglo XX también hubieron varios presidentes que fueron afiliados a la masonería, como el caso de Maximiliano Hernández Martínez o el mayor Oscar Osorio, ¿verdad?, entre otros, ¿no? Pero ahí, pues, también, pues, se puede consultar otras fuentes para cruzar ahí, pues, las diferentes publicaciones sobre la masonería. Y ahí está la revista Chitac, ahí les pongo una foto, ahí la pueden ver, ¿no? Esta es una edición de 1940, de abril a junio, ahí está la editorial, y ahí pues la parte izquierda es muy interesante, porque ahí está la lista de los grandes maestros, ¿verdad? Que tuvo la Gran Logia Cuscatlán. Ahí está el año de fundación también de la logia, que es el año de 1912, en el 2012 se conmemoró pues los 100 años, ¿verdad? Y ahí pues abajo hay una nota interesante. Bueno, yo creo que la calidad de la foto no está muy buena, quizás fue tomada hace algún tiempo ya, que es la primera logia que se configuró en el territorio salvadoreño, ¿verdad? La logia Cuscatlán, que antes había una logia previa que se fundó antes, en 1910, con el nombre Gran Logia Lealtad. Después se fusionaron y hicieron la Gran Logia Cuscatlán. Eso es lo que aparece ahí en la fuente. Y ahí están pues los grandes maestros hasta la década de los 40, ¿no? Ahí está Fidel Cristino Garay, que también fue funcionario público en el tiempo de Maximiliano Hernández Martínez, entre otros más, ¿no? Está Max Solano y otros, está Dreyfus también, ¿no? Etcétera, ¿no? Bueno, pero esa es una fotografía que yo les traía para contextualizar un poco dónde he agarrado la fuente de la información. Veamos aquí la masonería, pues cómo estaba configurada a finales de los años 20, ¿verdad? Porque yo pongo el punto de arranque en el 1927. Según lo que ha escrito pues Roberto Valdés y otras fuentes que se pueden consultar, ya había presencia masónica desde el siglo XIX en el país, ¿no? La fundación fue en 1871, aunque algunos estudiosos dicen que previamente ya habían masones aquí, ya habían venido, habían visitado temporalmente el país, pero la primera logia pues se funda aquí en 1871. Ahí estamos, ¿no? Desde el siglo XIX había ya presencia masónica aquí, luego se fue difundiendo, se fueron creando más logias. Ahí está la Gran Logia Cuscatlán, fundada en 1912, y después se da la difusión y expansión de la masonería. Siempre ha estado, por lo general, pues, aquí, pues, centralizada en San Salvador, pero sí han habido logias en otras regiones, en Santa Ana, ahí estuvo la logia Cihuatehuacán, se puede ver ahí en la fuente, ¿no? O la logia Osiris en San Miguel, o la logia Reforma en el Valle de Sonsonate, y otras logias que han sido fundadas, ¿verdad? O que, bueno, o como dicen en el lenguaje masónico, otras logias pues ya desaparecieron o abatieron sus columnas, como se dice, ¿no? En el lenguaje masónico, o se han seguido fundando otras, y hay logias que son centenarias, que tienen más de 100 años, ¿no? La logia Excelsior número 17, Excelsior 17, número 3, es una logia centenaria que todavía está activa, ¿verdad? Alguna vez me han invitado a ellos a alguna tenida blanca, ¿verdad? Etcétera, pues ahí se ve que todavía tienen bastante actividad, y yo siempre pues les digo, estos son una logia centenaria, con mucha historia, con mucha tradición, y ojalá que sigan consolidando esto en sus talleres, ¿no? Eso es parte de lo que yo les digo. Bueno, aquí está otra fotografía, ahí está pues la logia Cuscatlán, fundada el 22 de septiembre de 1912, es una logia nacional, por supuesto, ¿no? Una logia nacional. Logias en El Salvador en la década de los 40, ¿verdad? Bueno, podemos decir ahí, sí, 1940, ¿no? Ahí están 7 logias, ahí hay una en el Valle de Sonsonate, si usted lo puede ver, la Reforma número 4, la logia Fénix, la Lux número 8, la logia Morazán número 7, muy importante esa logia,
la logia Hermógenes Alvarado, la logia Excelsior 17 número 3, la que yo les decía que era centenaria, y la logia Rafael Reyes número 1. Rafael Reyes fue un masón del siglo XIX que llegó a ser alcalde de San Salvador también. Alcalde de San Salvador, y también fue inspector de educación, ¿verdad?, en el tiempo del gobierno de Rafael Reyes. Entonces, muy importante, ¿no? Y él pues dirigió un periódico que se llamaba La Discusión, que por cierto creo que es el primer periódico de derecho aquí en el país, ¿no? Un órgano de derecho teórico práctico en la Universidad Nacional de aquí del país. La fuente es Francisco J. Ponte, aunque también se puede cruzar con Chipta y con CIRE, ¿verdad?, esas logias fundadas durante ese año, bueno, las que estaban activas en ese año, en 1940, ¿verdad? Así es, ¿no? Ahí está la logia Reforma número 4, Valle de Sonsonate, ahí están, ¿no?, las sesiones cuando se las tenía en ese tiempo, los miércoles a las 20 horas, ¿no? Ese es el momento en el que trabajaba esa logia, ¿verdad?, en ese periodo de tiempo. Ahí estamos, ¿no? Bueno, y quizás me falta una aclaración, estamos hablando aquí de la masonería regular, porque siempre ha habido, pues, masonería irregular, ¿verdad?, masonería femenina también, ¿verdad?, pero no entra dentro de la regularidad, pero eso ha existido, ¿verdad? O hay también movimientos paramasónicos, que así lo llaman los estudiosos, ¿no? También existe eso, ¿verdad? Pero aquí, pues, nos estamos viendo en las logias regulares, ¿no?, podemos decirlo. Pasando a otra situación, ¿verdad?, el contexto social de la época, pues, internacional, había la Gran Depresión Económica a finales de los años 20, que eso pues tenía repercusiones también a nivel mundial, como toda crisis, como así es, ¿no? Las guerras mundiales, la Primera y Segunda Guerra Mundial, es un tiempo pues bastante duro, sobre todo en Europa, y también la Declaración Universal de los Derechos Humanos, también se estaba dando a nivel internacional. Si nos vamos a nivel nacional, ahí está el contexto de la época, hubo el ascenso del militarismo en el país, el gobierno de Maximiliano Hernández Martínez, un gobierno bastante largo, él era miembro de la masonería y también miembro de la Sociedad Teosófica, de los dos lugares era miembro, ¿no? También se inicia el gobierno de Osorio después de la década, bueno, del 50, ahí está, en el 50 en adelante, también fue miembro de la masonería, él fue iniciado en México, cuando estuvo un tiempo en México, ahí fue iniciado y después vino aquí al país, ¿no? Y también se dieron debates constitucionales sobre la laicidad del Estado. Aquí hay que aclarar algo, la masonería siempre defendió el Estado laico y la laicidad del Estado, creo que ya Roberto Valdés ha mostrado eso desde el siglo XIX, y aquí pues hubo una continuidad, ¿verdad? Nunca se echaron para atrás, siempre siguieron defendiendo esa libertad, ¿no? Es un tema muy interesante en los debates constitucionales. Hay un artículo que yo publiqué en la revista Rembrandt en el 2022 que se llama Élites Militares y Masonería. Ahí me menciono algunos militares de alto rango que fueron miembros de la masonería, que estuvieron activos, otros pues durante un tiempo pues después se salieron, ¿verdad? Ahí estamos, pero vaya, según lo que se dice en la tradición de la masonería es que una vez alguien es masón, nunca deja de ser masón. Es decir, es algo que está siempre acompañando a esa persona, ¿no? Es decir, aunque ya no vayan a la reunión, dice, mire, el hermano está en sueños, ¿no? En sueños, pero nunca se deja de ser masón. Por supuesto que algunos son borrados del cuadro, están pues, en alguna situación ahí, pero ahí están, siempre son masones, o incluso cuando mueren en el Oriente Eterno le ponen ahí, ¿no? Ahí ponen la lista. Pero Maximiliano Hernández Martínez, pues ahí está, fue iniciado en la masonería desde la década de los años 20, bueno, el 16, según al parecer fue iniciado, igual el coronel Fidel Cristino Garay, él fue gran maestro en el 33 al 34, y Fidel Cristino Garay fue muy activo en la masonería, pues yo lo he visto en los cuadros hasta incluso en la década de los 60, a Fidel Cristino Garay. Y el coronel Trinidad Vallejo fue gran maestro en el año 1936 también, ¿no? Entonces, ahí pueden consultarlo, ¿verdad? Ese artículo, ahí hablo con más detalles sobre esto, ¿verdad? Varios militares que entraron dentro de las logias masónicas en este momento, ¿no? Y como recordemos, pues los gobiernos militares terminaron en el año 79, entonces es un periodo largo, ¿no? Un periodo largo de tiempo, ¿verdad? Buena parte del siglo XX, ¿verdad? Así es, ¿no? Y ahí pues faltaría el mayor Oscar Osorio, porque más adelante aquí se me olvidó ponerlo, ahí con un error de dedo, ¿verdad? Por hacer esta diapositiva, pero el mayor Osorio también está ahí. Aquí está la fotografía de Maximiliano Hernández Martínez, ahí está, dice, miembro de la masonería, perteneció a la logia Morazán número 7, y también fue miembro de la Sociedad Teosófica en la logia Aletheia, que quiere decir la verdad, ¿verdad? En griego. De hecho, yo he visitado la Sociedad Teosófica aquí, hay una sola logia en el país, y me mostraron la tarjeta de afiliación de Martínez,
a la Sociedad Teosófica, ¿no? Ahí está en el archivo de ellos, ¿no? Entonces, se puede comprobar, porque fue miembro también de la Sociedad Teosófica. Y bueno, ahí está la fuente de la foto, ¿no? La foto pues fue tomada de internet. La foto de Chitac pues son de mi archivo personal, ¿verdad? Eso para aclararlo, ¿no? Aquí está el mayor Óscar Osorio. Bueno, la calidad de la foto tampoco está muy buena, pero ahí la disculpa del caso, ¿no? El mayor Óscar Osorio, presidente de 1950 a 1956, aunque antes había sido miembro del Consejo de Gobierno Revolucionario, ¿no? Desde 1948, cuando le dan el golpe de Estado a Salvador Castaneda Castro, ¿no? Dice ahí, ingresó a la masonería en la logia Víctor Hugo de la Ciudad de México. Ahí fue formado, etcétera. Posteriormente, siendo presidente, se incorporó a la logia Resurrección número 10, aquí de la capital de El Salvador. Estamos, ¿no? Entonces, así fue, ¿no? Parte del recorrido de este presidente de la República, el mayor Óscar Osorio. Recordemos, pues para los que estudiamos Derecho, pues muy importante esta época, porque ahí se da la Constitución de 1950. También aquí nació, ¿verdad? En ese periodo de tiempo. La Constitución de 1950, donde se rescatan ciertas libertades y pilares que todavía se tienen, ¿no? Entonces, ese es un periodo de tiempo bastante interesante. Y hubieron varios diputados masones que participaron en esos debates constitucionales. Ahí está una reproducción de la revista Chitac de 1953, Teniente Coronel Óscar Osorio, presidente de El Salvador. Aquí es cuando él, pues, lo llama el gran maestro de ese tiempo, Esteban Laínez Rubio, y pues ahí están las condecoraciones que le han dado, las condecoraciones del mundo profano, como se dice en la masonería, ¿no? Y también pues le dicen que bueno, fue iniciado en la logia Víctor Hugo, tal como se le dijo, y aquí se le da el ascenso al grado de maestro, ¿no? Ahí estamos, ¿no? Al mayor Óscar Osorio, y ahí después él da un discurso, etcétera, y se puede ver pues detalle de esa ceremonia que se dio, ¿no? En ese periodo de tiempo, ¿no? Ahí estamos. Esto ocurrió en 1952, pero fue publicado, al parecer, en la revista Chitac en 1953, en los primeros meses, en el primer trimestre. Ahí se fue la ascensión a los grados de compañero y maestro del masón hermano Óscar Osorio, presidente de la República en funciones, ¿no? Y fue eximido de los trámites de rigor, seguido por la gran logia Jucatán. Bueno, aquí hay otro personaje, miembro de la masonería, Roberto Edmundo Canessa, también, ¿no? Lo pone en la revista Chitac, que fue ministro de Relaciones Exteriores en el tiempo del mayor Óscar Osorio. Ahí pues le ponen Roberto Canessa y la Carta de San Salvador, ¿no? Fue una carta de la Organización de los Estados Centroamericanos. Entonces ahí pues lo felicitan por ello, ¿no? Es alguien de 40 años de edad, ¿no? Tenía tantos años de estar en la masonería, y pues ahí también perteneció ahí a la logia Morazán número 7. Ahí está ministro de Relaciones Exteriores y Justicia de El Salvador. Y uno de los autores principales de la Carta de San Salvador. Ahí también le ponen pues, una referencia en la revista Chitac. Como podemos ver, pues la masonería estaba activa en el mundo de la política, en el mundo económico de este tiempo, de ese momento. Entonces, y eso se puede constatar con la fuente, ¿no? Y aquí está el Consejo de Gobierno Revolucionario, que fungió y gobernó de 1948 a 1950. Y en ese tiempo se dio la Constitución del 50, y posteriormente pues se hacen las elecciones y queda pues como ganador Óscar Osorio, ¿no? Y ahí pues fueron 4 miembros del Consejo de Gobierno Revolucionario: el mayor Óscar Osorio, Reinaldo Galindo Paul, el doctor Humberto Costa y el mayor Óscar Adán Bolaños. Se puede ver, había 2 civiles y 2 militares en ese Consejo de Gobierno Revolucionario. En este caso, pues, 2 eran miembros activos de la masonería: mayor Óscar Osorio, en la logia de la Resurrección número 10, y también Reinaldo Galindo Paul, ¿verdad? También de la misma logia, ¿no? Un personaje también muy interesante en este periodo de tiempo, ¿no? Bien, entonces, eso es parte, pues, cómo estaba, pues, la masonería aquí en el país, ¿no? Difundida, y cómo, pues, tuvo una participación política importante y relevante. Ahora veamos cuál era la postura de la masonería salvadoreña ante la Guerra Mundial. Hay que decir que la institución siempre apoyó la democracia. Se puede ver, pues, en sus fuentes. Criticó a los totalitarismos y a las facciones que perseguían a la masonería. Por cierto, pues, hay que decir algo: la masonería pues siempre causó sospecha en muchos gobiernos totalitarios, ¿no? Fue perseguida en tiempo del nazismo, vista con sospecha. Fue perseguida en el tiempo pues de
la España Franco se puede ver, ¿no? También hay ¿no? Incluso unas leyes contra la masonería y contra otros grupos que denominaban secretos, ¿no? En ese tiempo. Y la Francia de Vichy también, ¿no? Ella también persiguió a la masonería. Por lo general, la mayoría de gobiernos totalitarios lo ha hecho, ¿no? Con sus excepciones. Por ejemplo, en Cuba nunca fue perseguida. Incluso ahí, pues, la gran potencia masónica del Caribe ahorita siempre ha sido y todavía es Cuba. Ahí estamos. Y como decir en Brasil, ¿no? Brasil es la gran potencia masónica de Sudamérica. Ahí tiene el mayor número de masones. Pero sí, se puede ver ahí en La Habana que el gobierno nunca la persiguió, ¿no? Siempre la dejó pues libre y siguió creciendo, etcétera. Pero son casos un poquito aislados, pero por lo general la mayoría de gobiernos totalitarios fue perseguida la masonería. Entonces aquí siempre pues la masonería lanza la solidaridad ante los hermanos masones perseguidos, también pues se solidariza ante los republicanos perseguidos en la Guerra Civil Española. Es que muchos pues se puede rastrear, según un estudio del CEGME, hoy, como de Ferrer Benimeli y otros más, que muchos republicanos, ¿verdad? En ese gobierno republicano, la Segunda República en España, eran miembros que estuvieron afiliados, ¿no? Ya sea permanentemente o temporalmente a la sociedad de la masonería. Eso se puede ver. Entonces lanza también la solidaridad ante estas situaciones, ¿no? Defiende las libertades también, ¿verdad? En la guerra mundial, ¿verdad? Ahí estamos. Y para poner un ejemplo, hay un homenaje que le hacen a Franklin Roosevelt aquí en la logia de Cocatlán por parte del gran maestro Fidel Cristina Garay. Entonces le hacen un homenaje y ponen su cuadro en el templo masónico. Ahí está la fuente, en la revista Chitac número 22, ¿verdad? En 1943, y sale un mensaje que lanza Fidel Cristina Garay cuando le ponen le hacen este homenaje y el cuadro en la logia. Y aquí, pues en la misma fuente de la Chitac aparece esta noticia que me pareció interesante: el presidente de Estados Unidos que fueron masones. Entonces, se fijan, ¿no? Está desde George Washington, ponen ahí, y ponen también a Franklin Roosevelt, presidente de Estados Unidos, de 1933 a 1945, ¿no? Ahí estamos, muere en el ejercicio de la presidencia el 12 de abril del 45 y también fue miembro pues, de las logias allá en Estados Unidos. Entonces ahí se puede comprobar pues también el que tenía afiliación masónica, Franklin Roosevelt, y también Theodore Roosevelt, que está más arriba, a inicios del siglo XX. Este es un cuadro que yo les pongo, ¿no? De la Francia de Vichy, 1941, dice: déjennos tranquilos. Y ahí pone los enemigos en teoría del pueblo. Este es un cuadro antimasónico. Ahí pone los lobos, ¿no? La masonería, francmasonería, los judíos, dice. De Gaulle, Charles de Gaulle. Y está la mensonge, la mentira, ¿sí? ¿No? Que es una culebra con 3 cabezas. Ahí está. Este es un afiche, podemos decirlo, que está en París, en el Gran Museo de la Masonería del Gran Oriente Francés. Ahí se puede ver, ¿no? Hay un museo grande, ahí está pues este cuadro, ¿no? Hubo bastante antimasonería en ese tiempo, sobre todo en estos gobiernos en el tiempo del nazismo, ¿no? O de los fascismos también, que persiguieron a la masonería, hay que decirlo. Bueno, dicho eso, pues está otro tema aquí a nivel nacional, que la masonería defendió siempre la educación laica. Eso hay que decirlo. Los miembros de la masonería en el siglo XX también defendieron la educación laica. Maximiliano Hernández Martín fue masón y siempre que promovió la defensa de la educación laica, y promovió también la Constitución de 1939, donde aparece la libertad, confirmada la libertad de cultos y una enseñanza pública laica y gratuita. Y eso lo mantuvo hasta el día de su renuncia en mayo de 44, ¿no? Eso se puede ver, ¿no? El tiempo de Maximiliano Hernández Martínez. Y nuevamente en el 50 se discute este tema de la educación laica. Hubo mucha discusión, muchas voces en contra, muchas voces a favor. Una de las instituciones que lanzó críticas a esto fue la Iglesia Católica. Se puede rastrear en los editoriales de los periódicos. Y bueno, varios masones, como el profesor Morán, defendieron siempre la educación laica, y varios diputados, pues también masones, alzaron su voz defendiendo la libertad de cultos y la educación laica como la bendición de los pueblos libres. Y aquí están diputados constituyentes del 50, aquí les he puesto, está Manuel Laínez Rubio, bueno, está Manuel Laínez Rubio, y estaba también Esteban Laínez Rubio, que fue gran maestro, pero bueno, quien era diputado en ese tiempo fue Manuel Laínez Rubio, el Excelsior número 17, Luis Amado Alas, también de la logia Excelsior, y Reinaldo Galindo Paul de la logia de la Resurrección, ¿no? Entonces ahí podemos ver, en ese tiempo solo había 2 partidos políticos, estaba el PAR, ¿sí? Y estaba el PRUD. Esos eran los partidos políticos, esos eran los diputados que, sí, la mayoría eran del PRUD,
habían unos pocos del PAC, pero estos fueron diputados constituyentes que yo he podido rastrear, ¿verdad? De cuando se hace la Asamblea Constituyente, y bueno, fueron miembros de la masonería y también en alguna ocasión, pues, defendieron la educación laica y otras libertades dentro del país, o estos temas como los derechos laborales, etcétera, ¿no? Bueno, para concluir, ¿no? Para concluir, se puede seguir hablando más, ¿no?, sobre el tema, pero bueno, yo los invito a que me lean o que lean esta revista, a quien le interesa, pues hay estudios, no solo de El Salvador, sino que prácticamente de Latinoamérica y el Caribe, sobre la masonería. Ahí pueden ver, pues, otras temáticas conexas relacionadas a esto. Hay una página de internet del CECME también, del Centro de Estudio de la Masonería Española. También pueden ustedes observar ahí los congresos que han habido, los simposios, y algunos están ya publicados. Y ahora que están con las TICs, con las nuevas tecnologías, pues es más fácil incluso consultar estos documentos. Los pueden descargar, etcétera, y los pueden leer. Quizás no ahora, ¿verdad?, pero quizás en un momento posterior, cuando estén más libres, pues pueden darle lectura. Pero para concluir, puedo decir yo que la masonería en El Salvador, al menos en este periodo de tiempo, la primera mitad del siglo XX, defendió las libertades y los gobiernos democráticos frente a los totalitarismos. Ahí estamos, ¿verdad? Ahí a nivel teórico se puede ver en algunas tenidas, ¿verdad?, que aparecen estos temas, siempre defendiendo estas libertades. Y por otro lado, también promovió la laicidad del Estado, el Estado laico, que ahora es, pues, prácticamente aceptado este tipo de temas, ¿no? Pero en este periodo de tiempo, pues sí, pues la masonería también alzó su voz, igual que lo había hecho en el siglo XIX, por defender estas libertades, ¿verdad?, del Estado laico, la libertad de cultos, ¿verdad? E incluso, pues, hay una investigación que hace Olga Vázquez, que es incluso el tema de la defensa de los derechos de la mujer, ¿no?, y que lo promovieron varios masones, como Antonio J. Castro en el siglo XIX y Rafael Reyes, ¿no? Pero en el siglo XX también hubo algo de eso, ¿verdad? Pero bueno, no se voy a meterme en otros detalles, pero en mi parte, pues yo lo dejo aquí, ¿verdad?, porque eso me dijeron aquí, te quedaría entre 20 y 30 minutos, ¿no?, para exponer el tema. Una hora. Una hora. ¿No? Podemos seguir hablando. Podemos seguir hablando de la temática. Por favor. Bueno, entonces, así es, ¿no? Entonces, esas son las fuentes que yo he consultado, ¿verdad?, las fuentes que yo he revisado, ¿verdad? Como les he dicho, es la parte más pública de la institución, ¿verdad? Yo tengo, pues, ahí mi archivo personal, algunas en fotos, en los archivos, otras en físico porque las he hallado, ¿verdad? Antes, cuando habían libros usados, cuando se vendían, no sé si todavía se venderán, yo ahí agarré bastantes fuentes, ¿verdad?, de esta revista Citar. Muchas veces me decían, estos libros los tenemos ahí, pero creo que los vamos a desechar porque ya no se venden. ¿Cuáles son? Ya no los venden a mí, les decía yo, ahí al vendedor, a la vendedora. Entonces ahí fui haciendo prácticamente el archivo personal, ¿no?, sobre esto, ¿verdad? Entonces así es como se ha ido lanzando, ¿verdad?, en torno a esto. Y bueno, ahí podemos ver, vamos a ver aquí, pues, solo voy a dejar de compartir, ¿verdad?, para que veamos aquí un poquito, ¿no?, la revista RENLAC, ¿no? Ahí estamos. Bueno, aquí puedo poner mi nombre, vamos a ver aquí. Revista de Estudios Históricos de la Masonería. Latinoamericana y caribeña. La Universidad de Costa Rica la tiene. Entendería que es de las pocas revistas en lengua española que lanza, pues ahí, pues, propuestas a investigadores, ¿verdad?, que puedan publicar. Entonces, no sé si es la única, pero durante mucho tiempo fue la única. Probablemente hay otras iniciativas ya, ¿verdad?, a nivel internacional, ¿verdad?, de esa revista. Aquí está, en la Universidad de Costa Rica, la sede de esa revista. Entonces ahí le puede dar clic usted. Aquí está el número actual, por ejemplo, ¿no?, el número actual, y ahí se pueden ver los números anteriores de la revista, los simposios que se hacen. Va a haber un simposio en Argentina este año, en octubre, ¿verdad? Entonces, donde sigue, pues, abordando ese tipo de temáticas, ¿no? Ahí estamos. Aquí hay estudios sobre la masonería en China, por ejemplo, muy interesante, las relaciones que tenían con estas otras masonerías de aquí, ¿verdad? Entonces ahí es parte de lo que se puede ver, ¿no? Ahí está. La masonería entre orientalismos y esoterismos. Aquí también hubo una reunión, ahí estamos, que se dio, pero aquí puede ver números anteriores, pues aquí también aparecen las diferentes publicaciones,
del año 23, y el último escrito que hice yo, parece que fue el año pasado sobre antimasonería. Antimasonería en la revista ECA, la revista de Estudios Centroamericanos, que ahora pues la publica la Universidad Centroamericana, José Simón Cañas, pero en sus inicios la publicaba la Compañía de Jesús, en 1946 a 1950. Entonces ahí pues hay un artículo pues que yo escribí, vamos a ver si está aquí, aquí está, exacto, ideas anticomunistas, antiliberales y antimasónicas expresadas en la revista Estudios Centroamericanos, de 1946 a 1965. ¿Por qué paré en el 65? Porque aquí en este año fue fundada la UCA, la Universidad Centroamericana, y la revista pasó a manos bueno, unos años después pasó a manos ya de la universidad, entonces ya cambió los temas, ¿no? Pero aquí sí se pueden hallar bastantes artículos donde se hace críticas a la masonería, ¿no? Ahí está, entonces ahí yo lo pongo, ¿verdad? Entonces, parte de lo que se dio, ¿verdad? O algunos lo que decían, la relación entre judaísmo, masonería y comunismo. También había, pues, ahí un tipo de ideas que también se difundieron durante este tiempo, ¿verdad? Entonces, ahí aparecieron estas revistas, ¿verdad? Ahí están publicados, ahí se pueden consultar. Ahí está, pues, como les digo yo, pues invito al que le interese, pues a consultar esta fuente de información, y ojalá que bueno, la idea de los investigadores, creo que así es que en el futuro vengan nuevos investigadores y agarren esta vía de investigación y continúen aportando al tema. Esa es la idea, ¿no? La idea es esa, bueno, ahí se lanza ahí la invitación, también a alguien que le interese investigar esta temática, pues también pues, está abierta la vía, ¿verdad? Y ojalá que se siga haciendo aquí en el país, ¿no? Porque eso nos permite conocernos, nos permite pues ver pues cómo estamos a nivel nacional, ¿verdad? Y ojalá que siga prosperando este tipo de investigaciones y de iniciativas a nivel pues local y a nivel internacional también, ¿no? Entonces, yo aquí me quedo, no sé si se da un espacio de preguntas o dudas, ¿verdad? De parte de ustedes sobre este periodo de tiempo, ¿verdad? O sobre lo que se ha hablado, si alguien le ha llamado la atención. Entonces, de manera libre, ¿no? Que levanten ahí el micrófono y ahí pues lanza la pregunta. Sí. René, sí. Usted acaba de mencionar al profesor Morán, no sé si se refería a don Francisco. A Francisco Morán. Don Francisco Morán, quien fue un gran educador, de hecho fue mi maestro de literatura. Y fue miembro también en el colegio, ¿verdad? Sí, yo sabía que don Francisco había sido masón, y yo tuve la suerte de conocerlo personalmente. Pero usted ha mencionado otro tema que a mí me parece interesante, y aunque no tenga que ver directamente, digamos, con el tema que nos ocupa esta tarde, pero sí es algo que yo creo que vale la pena aclarar. Yo he escuchado algunas críticas sobre ciertos personajes, entre ellos el general Martínez, por haber pertenecido a la teosofía o haber creído en ciertas corrientes ocultistas, llamémoslas. Pero también entiendo yo que a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX había cierto auge por estas corrientes ocultistas, ¿verdad? Y nos encontramos con un buen número de personajes muy importantes en la literatura universal e incluso en las ciencias. Nos encontramos con que uno puede decir, bueno, ¿cómo es posible que estuvieran metidos en el ocultismo? Víctor Hugo entre ellos y un buen número de otros personajes. Maferrer, Salarrué, Maferrer, don Francisco Morán, es don Francisco Gavidia, perdón, quien fue masón, también hablaba un poco de la proyección astral de la mente. ¿Por qué cree usted que en esa época especialmente había ese buen número de personajes importantes interesados en esos temas? Sí, Sandino parece que también fue teósofo, de la Sociedad Teosófica, sí. Hoy se está investigando en la Universidad Autónoma de México, por ejemplo, el tema de Sandino, en Nicaragua, porque parece que aquí en Centroamérica fue muy fuerte
la Sociedad Teosófica en la década de los 20, 30, según lo que se puede afirmar, ¿no? Y aquí, pues, en el país tenemos un especialista en la Sociedad Teosófica, no sé si algún día lo pueden invitar, es el doctor Otto Hermann Mejía Burgos, ¿no? Que él escribió un libro ahí en la UCA que se llama Aliados de Martínez, también, ¿no? O sea, ahí lo podemos invitar también ahí para que se hable. Rafael Lara Martínez creo que también ha abordado Elena Casados también creo que lo propone, la Sociedad Teosófica. Y sí, aterrizando la pregunta que por qué mucha gente se metía, hubo un gran auge en el siglo XIX, en todos los ámbitos. Creció el espiritismo, por ejemplo. Incluso hubieron sesiones espiritistas en algunas catedrales, donde yo podía rastrear eso, ¿no? ¿Verdad? O sea, dio bastante curiosidad este tipo de temas, ¿verdad? Sí, varios escritores como ha dicho, aquí en el país, Maferrer, los escritos en Patria, ¿no? En Salarrué, por ejemplo, cuando vino aquí, bueno, cuando se pensó traer al país, parece que no se dio, lastimosamente no se dio, pero la visita de Krishnamurti aquí al país, parece que llegó a Guatemala, creo yo, ahí a Chela, que es Sastenango, llegó, ¿no? Pero intentaron traerlo aquí, ¿verdad? Las logias de la Sociedad Teosófica. ¿Y por qué? Varios políticos estuvieron en estos movimientos, según lo que dicen, ¿verdad? Según lo que dicen algunos estudiosos, habría que es un tema debatible, no contingente, ¿verdad? Pero dicen que cuando surge la modernidad de todos los inventos que hubo ahí, el auge del racionalismo, de la ciencia, ¿verdad? Etcétera, también se dio una reacción por parte de la humanidad, ¿no? La reacción es que la ciencia también tiene sus límites, ¿no? Tiene sus límites, no lo conoce todo. Sí ha avanzado bastante, ¿verdad? Pero hay situaciones que no se pueden verificar. Entonces, aquí pues como una contraparte se dio este tipo de creencias y ¿no? A la vez de que surgen los movimientos modernos, del racionalismo, el avance en el progreso y la confianza en el progreso de la modernidad y posteriormente la posmodernidad, pero sí en la parte, pues, por así decirlo, emocional, espiritual del ser humano siempre está presente, no se puede obviar, ¿verdad? Entonces, es un punto muy interesante, ¿verdad? Yo creo que eso no, ahora las neurociencias no lo dicen eso, que el ser humano no es solo razón, también es emoción, es sentimiento, y hay otras dimensiones del ser humano que no se pueden descuidar como la espiritual. Yo creo que son errores a veces que se cometen en las sociedades, en los tiempos actuales, ¿verdad? Pongamos de ejemplo, pues, en Cuba, ¿no? El Estado cuando se declara el Estado se declara ateo, el Estado, pero eso no logró cuajar en las personas porque las personas eran muy religiosas, ¿no? Muy religiosas. Entonces, ¿qué hace el Estado cubano? Pues se declara laico, nuevamente, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Se declara en Estado laico y eso pues era más moderado hasta cierto punto, ¿no? Pero sí, ¿verdad? Siempre ha llamado la atención este tipo de ideas, ¿no? Este tipo de ideas, entonces, ahí fue el auge y después vino también un periodo de decadencia en este tipo de creencias, ¿no? Sí, así se dio, ¿no? Yo recuerdo, lo leí hace muchos años, el libro de Juan Felipe Torullo, quien fue también un intelectual importante, era nicaragüense, pero vivía aquí en El Salvador, lo conocí en algún momento. Él escribió y trata esos temas refiriéndose a don Francisco Gavidia. Creo que el libro se llama Gavidia entre raras fuerzas étnicas. Sí, no sé si tenemos preguntas, participación. Y con confianza, aquí pues estamos para dialogar también, ¿no? Este tipo de temáticas. Sí, alguien levanta aquí la mano. Sí. Hola, buenas tardes. Sí, Karina. Sí. Adelante. Ahí, muy interesante y gracias por la invitación. Solo quería preguntar, ¿verdad? Porque, por ejemplo, con estas organizaciones como la Cruz Roja, que por cierto aún estaba vivo Henry Duna, El Salvador es uno de los primeros países en que se funda la Cruz Roja. Y el movimiento Scout, que según dicen, pues también eran masones, que alguna característica se ha mencionado, ¿verdad? Que a lo mejor tengan estas organizaciones en cuanto a la masonería. Pero sobre eso quería preguntar. Sí, pregunta muy interesante, ¿verdad? Yo creo que es un punto que da para mucho análisis, ¿no? E incluso algunos dicen, ¿no? Que el billete de $1 tiene símbolos
masónicos y todo eso. Yo tengo otros colegas que han estudiado esa temática, yo no me he metido ahí, yo no me he metido, pero sí tengo colegas que han estudiado la simbología masónica, ¿no? Y como la participación de la masonería en ciertas fundaciones, como las que usted ha mencionado. Ahí estamos, ¿no? Entonces, sí, han habido masones en algunas de estas instituciones y han puesto sus ideas ahí, pues eso sí se puede rastrear, se puede ver con las fuentes. Ahí está, ahí es un punto muy importante, pero tengo colegas que hasta cierto punto han profundizado más en eso, ¿no? E incluso pasa, y ha ocurrido a veces, ¿no? Que hay varios que comienzan a estudiar estos temas de la masonería y después son iniciados, ¿no? Bueno, la curiosidad es, se meten a la institución, ellos probablemente saben con más propiedad, porque pueden ver los archivos propios, ¿verdad?, de la masonería, internos, y posteriormente publican, ahí está, ¿no? Entonces, sí, ¿verdad? Se puede ver la participación en estos símbolos, y entonces aparecen en algunas figuras, en algunos museos. Bueno, hay gente que ha profundizado en eso, hay otros que dicen, bueno, sí, ¿no? Algunos han exagerado, están dando cualquier triángulo, no, ahí está la masonería, no, pero no están así. Algunos también han sido críticos con eso, pero sí, hay unos que han estudiado, pues, la simbología masónica desde lo académico, desde las artes, eso existe, entonces ahí se puede consultar, como le digo, esa revista de estudios, de estudios históricos de la masonería se puede ver, o también la Universidad de Costa Rica con el CENME lanzó 5 tomos, ¿no? 5 tomos en el 2017 conmemorando estos 300 años de la masonería. Entonces hay un número dedicado a esto de los símbolos y las artes. Ahí estoy yo también, ¿verdad? En el tema, cuando parece que el tomo 2 se llama Silencio, que trata la antimasonería, pues ahí hay un artículo mío, la antimasonería en el tiempo de Óscar Arnulfo Romero, cuando era sacerdote de San Miguel, ¿no? Él escribió en el periódico Chaparrastique, varios textos antimasónicos ahí, criticando a un alcalde de San Miguel, Neftalí, no me acuerdo el nombre bien, ¿no? Neftalí, pero sí era miembro de la masonería, y se puede ver en los cuadros, ¿no? Pero hay compañeros y colegas que han estudiado estos temas. Muy interesante la pregunta, yo creo que vale la pena seguirle dando vueltas. Gracias por participar con su interrogante. Sí, que yo he sido scout y siempre decía, uno desde que hace su promesa, y que según dicen, la promesa scout tiene mucho que ver con la promesa, no sé a ciencia cierta, ¿verdad? Pero sí, y que uno nunca deja de ser scout hasta que muere. Ya la simbología y todo eso, pues, me gustaría, ya voy a ver cómo profundizo en eso. Interesante, ahí se puede juntar ahí la información. Bien. ¿Alguna otra interrogante o pregunta aquí de parte de ustedes? A ver, Jenny. Jenny creo que levantó la mano, ¿no? Garay dice aquí. Sí, buenas tardes. Felicitarlo, licenciado, por el tema que puso. Ha sido usted muy directo en lo que es la historia de la masonería, y hablando acerca de la pregunta de Karina, la respuesta sí. Él fue masón, el fundador de los Scouts. Yo también soy Scout y también soy masón, y lo felicito por su participación, y tal vez pudiera tocar otro tema en otro día que sea sobre la masonería y la mixticidad, en el caso de las logias mixtas, solamente. Sí, claro, logias mixtas subieron en otros lados, en otros países. Bueno, yo creo que aquí no, entra dentro de la irregularidad. Pero yo siempre digo, bueno, es mi opinión tan debatible, ahí estamos, yo no soy masón, ahí estamos, ¿no? Sí, Bien pensado en apoyar, que los aprecio mucho, ¿no? Pero yo siempre les digo, no podemos seguir ignorando a la otra mitad de la humanidad, que son las mujeres. Yo noto de que la mayoría de participantes acá son mujeres, por el nombre, ¿no? Y veo el interés de las mujeres en este tema. En realidad, la masonería mixta no es una masonería irregular, sino que es una masonería mixta como tal. Lo único de que si usted habla con un masón de la logia Chaparrastique, de la logia Cucatlán, de la que usted hizo mención ahora, pues para ellos sí seríamos irregulares. Pero en la época que nosotros estamos actualmente, siento que es una palabra muy ortodoxa para utilizarla, y no es tanto como discriminativa, sino que para mí es ortodoxa. Sí. Pero sí, yo soy de San Miguel,
y nosotros tenemos logias mixtas, pertenecemos al Supremo Concilio Constructores del Arte Real y nuestro oriente viene de México. Y estamos fundados en El Salvador como logia regular. Sí. En México yo hace como unos 5 años estuve en Zacatecas, ¿no? Yo vi logias mixtas, ¿no? Entonces ahí vi esos casos, logias femeninas también, etcétera. Pero sí, tiene razón, quizás habría que reformular los lenguajes a veces, como a veces yo discuto siempre con Roberto Valdés porque él habla, parece que es un tesis de ultramontano, ultramontano ya es una palabra un poco peyorativa ya en estos tiempos, ¿no? Pero bueno, evidentemente el lenguaje pues va cambiando, ¿no? Así es, pero yo siempre digo eso, ¿no? Siempre digo eso cuando llego a algún lugar, bueno, lo dije en La Habana, con un poquito de miedo, eso sí, porque ahí también o estuve el año pasado, estuve en Colima, solo puro varones, ahí me invitaron, entonces pero yo les dije en La Habana, no podemos seguir ignorando a la otra mitad de la humanidad, que es la mujer. Ahí me dijeron algunas cosas, ¿no? Es que miren que las logias mixtas, fíjense que puede ocurrir esto, que el hermano salga con la hermana, y bueno, pues sí, pero yo les digo eso, que no podemos ignorar a las mujeres, que es un factor muy importante. Pero bueno, ese es un tema que está ahí pues abierto, ¿verdad? Muchas felicidades también por el respeto que utilizó al momento de dar la capacitación, solamente. Muy bien. Y tal vez me invitan un día ahí a San Miguel, ¿no? Yo cuando voy pues, algo seguido ahí. Si me permiten ahí, pues, para temas de investigación. Con gusto, inclusive mi venerable maestra es de San Salvador. Podemos estar en comunicación. Voy a buscar una manera de su perfil para poderle enviar un mensaje privado. Perfecto, sí, a mí me interesa, últimamente estoy en San Miguel investigando, ¿verdad? Bueno, a veces no puedo por las clases y por el trabajo también, pero porque también estoy investigando aquí en el país el tema de las mezquitas, ¿no? Porque parece que San Miguel está la mezquita más grande aquí del país, según lo que yo he escuchado. Sí. Entonces, por eso voy seguido, ¿verdad? A ver ahí, ¿no? Entonces, sí, un tema que la verdad me interesa, la ciudad de San Miguel, ¿no? En Oriente. Sí, estamos en comunicación. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o interrogante? Aprovechemos, pues, estamos. O cuestionantes aquí, ¿no? Bueno, miren, presidentes masones, en México también han habido bastantes presidentes masones, ¿no? Y han sido fundamentales en muchos cambios que se han dado, ¿no? Ahí se puede ver, ¿no? Hay un tema también ahí que podemos traerlo, ¿no? ¿Verdad? Y bueno, estos son personajes públicos, pero hay personas que no fueron tan públicas y también influyeron. Porque eso es parte de los deseos también de la sociedad, de la sociedad masónica, que buen número de los personajes, pues, así nobles o lo mejor de la humanidad esté dentro de la masonería, también es parte, ¿no? Y además, pues, los cambios que tienen que darse, ¿no? Los cambios a nivel personal, etcétera. Entonces, eso es muy importante todo eso, ¿no? Pero eso, pues, ya nos meteríamos en tema de los ritos y todo eso, ¿no? De la masonería. Bien. ¿Alguna otra duda o pregunta? O comentarios también, ¿no? Son bien recibidos. ¿Alguien más? Bueno, alrededor, René, de la historia y de las historias relacionadas con la masonería, sabemos nosotros aquí en El Salvador del caso de Justo Armas, ¿verdad? Hay algunos que han dicho que fue Maximiliano de México, ¿verdad? Quien era un Augsburgo. Se dice que también él fue masón y que por eso Benito Juárez, siendo masón, le perdonó la vida, ¿verdad? No sé hasta dónde. El debate sigue abierto alrededor de Justo Armas, quien tuvo una vida larga, ¿verdad? Porque vino en el siglo, ya la segunda parte de finales, quizá del siglo XIX, pero vivió poco más de 3 décadas en el siglo XX, ¿verdad? Otra historia que me recuerda, que
que es parecida de alguna manera a la de Justo Armas, es la del general Ney. El general Ney, que fue uno de los generales muy importantes de Napoleón. Pero cuando Napoleón fue derrotado, se dice que el duque de Wellington lo perdonó, no lo fusiló, debido a que ambos eran masones. Y ahí hay un poco de leyenda, porque se dice que Ney fue a vivir a los Estados Unidos y jamás regresó a Europa. Pero creo que hay investigaciones más recientes que parece ser que sí lo ejecutaron allá en Europa, al general Ney. Entonces hay muchas historias alrededor que todavía están para seguir siendo investigadas alrededor del tema, ¿verdad? Y no sé, en el caso de Justo Armas, tengo la impresión de que no se ha continuado y que ha quedado inconcluso en nuestro país el caso ese, ¿verdad? Que no deja de ser misterioso, ¿verdad? Porque ese personaje, aunque no haya sido Maximiliano de México, para mí es alguien precisamente eso, misterioso. Sí, sí, la verdad sí, ¿no? Entonces hay un término me ha gustado, hay una especie de leyenda ahí, ¿no? Sí, entonces, de leyenda es interesante eso, ¿no? Y sí, pues la masonería es una fraternidad, ¿no? Entonces, probablemente algo es cierto y no lo quiere fusilar o algo así, porque también hay un principio de la masonería que dice que los hermanos que sean exiliados, que sean recibidos en las logias en otros países, ¿no? Y que les faciliten, pues, insertarse en la vida, y eso ha ocurrido. Y sobre el tema de armas, ¿usted no investigó nada al respecto? No he investigado nada todavía por el momento, no podría ser un tema pendiente. Está levantando la mano, Ernesto. Sí, buenas, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Con las disculpas del caso que por problemas de comunicación con internet me perdí la charla, solo llegué ya a esta etapa final. Pero quería consultarle si en el transcurso de la charla se tocó el tema de Giuseppe Garibaldi, que fue el héroe de dos mundos, que tenemos entendido que estuvo en El Salvador, si no mal recuerdo, en 1851, en el mes de junio, y consultar si él tuvo contacto con las logias masónicas de El Salvador. Sí, 1851 dice, ¿no? Sí, más o menos, 51, por ahí. Ahí está, ¿no? Es un tema bastante complejo, ¿no? Porque la historia, como aquí han venido varios historiadores aquí, ¿no? Aquí tiene el problema que trabaja con fuentes, ¿no? Si no hay fuentes, pues bueno, quedan ahí como... Cosa que no quiere decir que no haya ocurrido, ¿no? Es decir, porque bueno, o la fuente se perdió, ¿verdad? Pero la historia por lo general trabaja con fuentes escritas. Entonces, sí vino aquí, probablemente, como yo lo dije al inicio, aquí las logias en el país comienzan en 1871, según las investigaciones, ¿verdad? Todavía no estaba la logia Cuscatlán, sino que estaban afiliadas al Supremo Consejo Centroamericano, ¿no? En ese tiempo, ¿verdad? Con sede en San José, Costa Rica. Pero y después en Guatemala, creo que estuvo, ahí está bueno, Roberto Valdés, creo que tuvo ese problema, pero bueno, porque es una tesis doctoral, ¿no? Tuvo que ir a Colombia, a Costa Rica y a Guatemala a fundamentar su trabajo, ¿no? Porque bueno, ya habían diferentes fuentes, pero ahí lo que usted ha preguntado, ¿verdad? Es de los años previos, entonces, ahí pues hay mucho tema, pero yo les digo, probablemente sí ya había masonería aquí, ¿verdad? Porque habían visitantes que venían aquí temporalmente, algunos de ellos eran masones, seguramente pues sí había presencia. Hubo presencia, quizás no, o de otras logias venían aquí a veces, entonces probablemente puede ser que Josep Garibaldi haya tenido contacto, ¿verdad? con estas personas, ¿no? Personas muy importantes. De hecho, aquí en el país, en una universidad, hay un edificio que lleva el nombre de él, ¿no? De Josep Garibaldi, creo que es la tecnológica, departamento de idiomas, ¿no? Le puso en honor a él el edificio, ¿no? Ahí está, pero sí, no tengo la fuente concreta de que visitó aquí. Perdón, de hecho está registrado que él tuvo contacto con el capitán general Gerardo Barrios, cuando él era gobernador de San Miguel y capitán de armas, y con Juan José Cañas, el autor del himno nacional, y con Joaquín David J. Guzmán, que también es el creador de la oración a la bandera. Con ellos tuvieron contacto.
Y me surgía la inquietud porque recientemente en un tema que preparamos con un amigo sobre la inmigración italiana en El Salvador, nos tocó preparar esa etapa de la visita de Giuseppe Garibaldi, y al revisar la historia de Garibaldi, tanto en Italia como en su etapa en Sudamérica, sí él tuvo contacto con diferentes logias masónicas, ¿verdad? Incluso en Italia estuvo relacionado con 2 logias diferentes. Entonces me surgía esa inquietud, ¿verdad? Para una curiosidad personal, nada más. Sí, claro, ¿no? Interesante. Para seguir dando vueltas, ¿no? Y próximas investigaciones del tema de Barrios, ¿no? Una época muy interesante y bastante compleja también, ¿no? Porque Barrios, pues, el conflicto que tenía ahí con otras personas, pues sí, muy interesante. Creo que se da para mucha investigación a futuro. Muy bien. Bueno, pues le agradezco mucho su respuesta, ¿verdad? Y lo felicito por tan interesante tema. Gracias. ¿Algo más? ¿Otras preguntas? ¿Otra duda? ¿Aquí hay un mensaje, creo yo? ¿Alguien escribió un mensaje? No, No, creo que es eso. Ah, claro, la pregunta de Karina, desde las organizaciones como la Cruz Roja. Sí. Sí, ella había puesto. Juan del Pablo, el fundador, sí, ahí está. Ya habíamos contestado esa pregunta, o habíamos puesto ahí, pues. Ahí. Bueno, no sé si tenemos. Bueno, no, esa es felicitación. Sí, eso no. ¿Tenemos alguna otra intervención? Bueno, pues si no hay otra intervención, pues solo muchas gracias, René. Muchas gracias por participar en estas videoconferencias de la Universidad Nueva San Salvador. Y pues el tema da lugar a más investigaciones, ¿verdad? Afortunadamente nunca se termina. No sé si el doctor Contreras, sí, claro. Sí, Germán, nada más, pues, en primer lugar, reiterar el agradecimiento a nuestro invitado René y a todos los que han participado. Y decirles también a los que han participado que si quieren tener una grabación de estas videoconferencias, que nos envíen sus correos, ya sea al correo de la universidad o al del doctor Cáceres, Germán, ya que para enviarles la grabación dentro de un par de días. Por otra parte, así muy brevemente, quisiera referirme a la inquietud que ha expresado en cuanto a la participación de la mujer en la masonería. Yo creo que los masones tenemos una deuda, es decir, nuestra institución masónica tiene una deuda para con la mujer, porque no obstante que han habido inquietudes y ya algunas actividades a nivel de organismos regionales masónicos tratando esta temática para tratar de que exista la masonería femenina. Creemos que es necesario seguir tratando este tema a fin de que la mujer participe de lleno, porque tenemos ejemplos históricos. Solo voy a mencionar un caso, porque en varias partes, en varios países, se admite a la mujer en las logias y que no pierden su calidad de regularidad. Entonces tenemos ejemplos, y voy a poner un caso, el caso de Clara Campoamor, que fue iniciada en la logia Reivindicación de Madrid, en 1931 fue iniciada en la logia Reivindicación. Fue una mujer que
que nació en una familia humilde, nacida en una provincia española, le ayudaba a su madre vendiendo las costuras que su mamá hacía como costurera. Después logró ir a Madrid, en donde consiguió un trabajo, y desde ahí le seguía ayudando a su mamá. Logró estudiar y se hizo abogado y luego diputada. Y en esa calidad luchó denodadamente para conseguir la igualdad de la mujer y el voto femenino en esa época. Ya con el estallido de la Guerra Civil Española, por sus ideas, tuvo que exiliarse en Francia, en donde murió sufriendo el dolor del exilio y de la pobreza. Es un caso que lo pongo porque, no obstante, España, que ha sido un país profundamente católico, y ya vemos que desde esa época ya participaban mujeres en la masonería española. Gracias nuevamente a todos por su participación. Gracias, doctor Contreras. Bueno, pues si no tenemos más, como dije, muchas gracias, René. Muchas gracias por la participación. Y quiero anunciar nuestra próxima videoconferencia. También vamos a tener un tema histórico, pero en otro campo. Vamos a tener al historiador Ricardo Castellón, que es también ha hecho investigaciones muy importantes, y él nos ha propuesto el tema de la alimentación y Semana Santa. Él ha estado investigando mucho los temas gastronómicos, y pues, siendo 14 de marzo, nuestra próxima videoconferencia, ya muy cerca pues de la Semana Santa, el tema pues resulta apropiado para la ocasión. La alimentación de Semana Santa va a ser presentado entonces por Ricardo Castellón, jueves a las 4 como siempre. Sí, muchas gracias por la participación. Siempre todos bienvenidos a nuestras videoconferencias. La presencia enriquece este espacio. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Saludos. Gracias, saludos.